soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy vamos a estar continuando con el tema Rescatados de la muerte. Este es un subtema, el que vamos a estar hablando el día de hoy, que son leyes espirituales. Amén. Estamos aprendiendo acerca de cómo es que escapamos de la muerte y recibimos la vida en Cristo Jesús. Antes de orar, quisiera recordar de que el último enemigo a vencer es la muerte. Y la muerte se vence con la muerte. Muriendo a pasiones, a los deleites de la carne, a darle placer a la carne, al morir a todo lo que es corrupto, encontramos la vida en Cristo. Y al encontrar la vida en Cristo, vencemos la muerte. Amén. Jesucristo se negó a sí mismo, caminó en obediencia, hizo la voluntad del Padre y ese fue el final de la muerte. Cuando estaba Jesús en la cruz, dice la palabra de Dios que le quitó las llaves del Hades al enemigo. Amén. Entonces, a nosotros se nos ha dado poder y autoridad para que de la misma forma que Él venció, nosotros también podamos vencer. Cuando Dios reveló esto en mi corazón, me conmovió muchísimo, porque por muchos años esa frase, esa palabra, ese recordatorio estaba ahí. Toma tu cruz y sígueme. Tienes que morir para vivir. El que busca su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de Cristo la hallará. Y entendía lo que estaba escuchando, leyendo, lo que meditaba en mi mente, pero cuando hizo un conecte con mi espíritu, me quebrantó y me conmovió por completo, porque entendí el valor de morir. Entendí que la única forma de vencer era muriendo, muriendo a mí misma. Entonces hizo mucho sentido lo que Dios había estado hablando en mi corazón ya por algún tiempo. Entonces, estamos hablando rescatados de la muerte. Ese es el tema que iniciamos el día de ayer y hoy vamos a continuar con este tema. Amén. Quiero abrir el tema del día de hoy con una porción bíblica que es muy conocida, es muy mencionada, es muy repetida. Y si fuera cuestión de manejar, con los ojos cerrados lo haríamos, ¿verdad? Pero vamos a entrar a esa base bíblica antes de orar. Amén. Oseas 4:6 dice la palabra: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo olvidaré a tus hijos. Poderoso, poderoso versículo, poderosa la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora nos presentamos delante de ti en oración, en ruego y en súplica, Señor, para pedirte perdón en esas áreas, en esos momentos, circunstancias, eventos donde hemos rehusado escuchar tu palabra, en donde hemos rehusado hacer alcance de tu ley para hacer tu voluntad y hemos escogido hacer nuestra voluntad y te pedimos perdón en esta hora, Señor. Te pedimos que venga a nuestro corazón un verdadero arrepentimiento
al escuchar tu palabra para que podamos aprender a negarnos a nosotros mismos y poder, Señor, alcanzar la muerte del yo para que sea Cristo el que viva. Padre, que podamos decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Que podamos decir, estoy menguando para que Cristo crezca. Oh Señor, en esta hora pido fuerza en medio de mi debilidad. Glorifícate, Señor, ahí donde yo no puedo hacer las cosas con mis fuerzas y ayúdame. Ayúdame a ser más que vencedor en tu nombre, Señor. Hoy en esta mañana una cosa pido, Señor, que esté en tu casa todos los días de mi vida, que esté apasionado por tu presencia todos los días de mi vida, que sea más importante tu presencia, Señor, que un puesto, que un título, aunque llenar la talla de un llamamiento, que tu presencia sea más importante que el trabajo, que la escuela, que toda otra responsabilidad en la tierra. Padre, permite que nazca tal hambre en nuestro ser, que te busquemos hasta encontrarte. Así como aquella mujer que perdió una moneda y prendió todas las luces y buscó por todas partes en su habitación hasta encontrar la moneda perdida. Que así el día de hoy tu espíritu encienda nuestros corazones con ese fervor, con ese fuego de buscarte hasta encontrarte. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Una vida de servicio sin un corazón apasionado es pérdida de tiempo. Una vida enfocada en crecer por un puesto o en crecer por un título o el crecer por tener el privilegio de un llamamiento pierde peso si no va inspirada, respaldada, apoyada en amor a Dios. Entonces, porque el amor de Dios es el que nos va a sostener. Entonces necesitamos el amor de Dios para todo lo que hagamos. El amor que sientas por Dios, la pasión que sientas por Dios, el, 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 ese desesperar que sientes por su presencia, más que por cualquier otra cosa, te va a llevar, me va a llevar, nos va a llevar a amar su ley, amar su palabra, amar más lo que Él dice, lo que Él opina, que lo que diga cualquier otra persona. Entonces, en Oseas leímos que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero la parte B que muchos no mencionamos es donde dice, como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. El tú rechazar a Dios tiene consecuencias graves porque la segunda parte de esto dice, rechazaré también a tus hijos, me olvidaré de ellos. Mire qué peligroso es apartarnos de la voluntad de Dios. Mire qué peligroso es rechazar la ley. No solo repercute en nosotros, sino que también repercute en nuestros hijos. Entonces, quiero hablarte de la definición de rechazar primero. Rechazar quiere decir mostrarse una persona en contra de algo que se le ofrece o se propone. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden y Dios propone que caminemos en orden. Dios propone que nos arreglemos. Dios propone que nos organicemos, que quitemos todo lo que es corrupción, lo que es levadura, todo lo que es obscuridad y tiniebla, todo lo que es rebeldía, desobediencia, la pereza, el pleito, la contienda. Pero cuando rehusamos a remover lo que Dios está pidiendo que remuevas, automáticamente estás yendo en contra. Un ejemplo sencillo de eso sería, niño, necesito que te sientes porque te voy a dar una instrucción. Y el niño, no me siento, no me quiero sentar. Y si me quieres dar la instrucción, así parado, porque no pienso responder a lo que me pides. Entonces está yendo ya en contra de algo que se le está mostrando. Un estudiante tiene que tener una actitud de estudiante. Y una buena actitud de estudiante se refleja en una postura a través del carácter, a través de sus gestos faciales,
a través de su lenguaje corporal. Entonces, un buen estudiante se sienta, se ve relajado, se ve tranquilo, se ve enfocado, se ve presto, poniendo atención. Y cuando capta algo que no quiere olvidar, toma nota de eso que no quiero olvidar. Todo lo que estoy escuchando es importante, pero eso específicamente no lo puedo dejar pasar por alto. Tengo necesidad de ponerme un recordatorio a mí mismo para poder atender a esa necesidad. Entonces, cuando dices, lo que estoy escuchando contradice mi pensamiento, contradice el diseño, el modelo, la idea que yo tengo en mi mente de cómo son las cosas o cómo deberían de ser y muestra un desagrado, instantáneamente comienza la oposición, el rechazo, el no ser flexible, el no ser sensible, y empieza una contienda interna que se manifiesta en lo externo. Entonces, rechazar es desentenderse de una persona, o sea, desatender. O también quiere decir desatender algún tipo de obligación o responsabilidad que se tiene sobre algo. Entonces, rechazar es, una vez que tú tienes el conocimiento de algo, eres responsable. Una vez que tienes el conocimiento de algo, eres totalmente responsable, ¿verdad? Y aún la palabra de Dios dice, el ignorante no será tomado por inocente. Hay veces que vas a decir, yo no lo sabía, pero la palabra dice, el hecho de que tú digas no lo sabía, no quiere decir que se te va a tomar como inocente. Se te va a hacer responsable de lo que deberías de haber hecho y no hiciste. Entonces, rechazar es oponerse, ir en contra, deshacerte de la obligación, desatender lo que tenías que atender. Una ley es una regla. La ley es una norma, es un principio, es un precepto. Un precepto es cuando se dice, todos a las 8 de la mañana se van a tener que poner de pie. Te dice que te tienes que poner de pie, pero no te explica por qué. Entonces, un precepto es un mandato, una orden que nos lleva explicación, pero no porque nos lleve explicación es absuelto de si lo quieres obedecer o no. Entonces, una ley es un precepto. Ley en este sentido puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente. O sea, alguien de autoridad va a escribir la regla. Alguien que tiene una posición alta, un conocimiento mayor, una autoridad mayor, poder mayor que tú, va a escribir ese principio, esa regla, esa norma, ese precepto, esa ley. Amén. Entonces, alguien que tiene poder jurídico, una autoridad competente, es el que generalmente escribe la ley. Si lo hablamos en términos terrenales, sería un legislador. Amén. Esa ley va a dar permiso o esa ley va a prohibir algo. Amén. Entonces, cuando se obedece eso que se garantizó como algo que puedes hacer, entonces estás obrando en la justicia. Cuando quebrantas el precepto, el mandamiento, el principio, la norma, la ley, entonces estás obrando en injusticia. Hacer el bien es andar en justicia. Hacer el mal es ser injusto. Practicar la palabra de Dios y obedecerla es contado como justicia. Desobedecerla es contado como rebeldía. Y dice la palabra que la rebeldía es igual al pecado de la hechicería. Amén. Entonces, son niveles de desobediencia que Dios los toma muy en cuenta. Amén. Avancemos. El rechazar nos lleva a la ignorancia. Falta general de instrucción o de conocimiento. Eso es la definición de ignorancia. Ignorancia quiere decir lo siguiente: falta general de instrucción o de conocimientos. Entonces, cuando alguien se propone rechazar la instrucción de Dios, está entrando en ignorancia. Y la ignorancia vino porque no quiso recibir instrucción. Y al no querer recibir la instrucción, no obtuvo un conocimiento. Le explico. Cuando usted está recientemente
¿cómo lo puedo explicar esto? Entrenando, instruyendo, esa es la palabra que buscaba, instruyendo un niño. Usted le empieza a dar indicaciones, por ejemplo, hijo mío, mira que te dice Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida, para que te vaya bien. Entonces le das la instrucción al hijo y la instrucción dice, yo no quiero obedecer, yo no quiero hacerlos ver bien, no los quiero honrar, no quiero que hacer la voluntad de ellos, yo quiero hacer mi propia voluntad. Entonces el hijo comienza a quebrantar todas las reglas de la casa, que son leyes, y al quebrantarlas vienen las consecuencias. Por ejemplo, el chico o la chica decidieron llegar a las 11, 12 de la noche. Y el papá decía, tu hora de llegada son las 10 de la noche. Y el joven dijo, no solo voy a llegar después de las 10, sino que ahora voy a llegar a la 1 de la mañana. Viene entrando a casa a la 1 de la mañana, parqueándose ya a la parte de afuera del hogar, cuando de repente un carro le pega, ¡zas! Mamá, fíjate que choqué. ¿Y dónde? Aquí afuera de la casa. Y ahora vienen las consecuencias de los daños del carro, si alguien se lastimó y entró en un caos total. Entonces ahora sí quiere acudir a la guianza del padre. Versus una persona que dice, voy a obedecer a mis padres. Voy a hacer lo que mamá me pide. A las 10 mamá, a las 10 voy a estar ahí. ¿Quieres que lave los trastes antes de salir? Eso voy a hacer, mamá. Y empieza a crear una vida de obediencia. Y Dios lo empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir. Entonces mira atrás y mira a personas de su misma edad que escogieron lo contrario y ve cómo esas personas sufren, batallan, tienen pérdida, están en pobreza, están en constantes situaciones difíciles, se cuestionan por qué es diferente. ¡Wow! Vino a mí un conocimiento de que la obediencia trae bendición. Vino a mí un conocimiento de que el seguir los preceptos de Dios, aunque no dejan de tener que ser probados, aunque no dejan de ser pasados por fuego, en cada una de las luchas y las pruebas, Dios me ha sacado vencedor. Entonces comienza a adquirir el conocimiento de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que cuando se camina con temor en la tierra, el que cuida de ti es Dios. No importa cuán fuerte sea la tormenta. Dice la palabra que si pasas por el fuego no te quemarás. Y si pasares por las aguas no te ahogarás. Porque Dios sostiene al que le teme. El que habita bajo la sombra del Altísimo es protegido por el Omnipotente. Entonces, la ignorancia te impide que llegues al conocimiento de la verdadera vida. La ignorancia te impide que llegues al conocimiento de la verdadera libertad y de la verdadera felicidad, de la verdadera, del verdadero disfrutar de tus obras, del comer del buen fruto de tu obra. Porque de lo que tú siembras, eso cosechas. Y entonces a veces el fruto que comemos es amargo y queremos responsabilizar a muchas personas y absolvernos a nosotros mismos por nuestras decisiones, pero no funciona así. Responsabilizar a otros no nos hace libres de nuestras acciones. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Usted, de los que están ahorita en línea, ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ya lo aceptó como Señor y Salvador? Porque hay personas que dicen, yo acepté a Cristo, yo sé que Él murió en la cruz por mí y le dije, sí, Señor, limpia mis pecados, pero no lo aceptan como amo, no lo aceptan como Señor. Y pensemos en el ejemplo de un amo. Si, cuando tienes un amo, usted no cuestiona al amo. Si el amo dice, necesito que a las 6 de la mañana estés en el molino y que empieces a trabajar junto con Lola, entonces a las 6 de la mañana no vas a decir, pero ¿por qué, jefe? ¿Por qué si a las 6 estoy en mi mejor sueño? ¿Por qué yo y Lola? ¿Por qué no la guayaba y la tostada? O sea, ¿por qué yo? No hay cuestionamiento. Usted obedece al Señor, al dueño de la obra, al dueño de la viña. O usted obedece al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo cuestiona.
y lo sigue. Amén. Entonces, cuando tomas a Dios, a Jesucristo como Salvador, pero no solo como Salvador, sino como el Señor de tu vida, dejas de batallar en muchas formas y en áreas de tu vida. Pero si sigues batallando contigo mismo, si sigues batallando con lo mismo por años y por años y por años, sigues batallando con el mismo problema, tal vez, tal vez te hace falta arrepentirte. Tal vez te haga falta pedir perdón. Tal vez estés lleno de orgullo. Amén. Entonces, el orgullo es el mayor enemigo para la instrucción. Porque el orgullo te dice, tú no necesitas que nadie te explique nada. Tú lo sabes todo. Hasta ahorita lo que has hecho te ha salido bien, te ha funcionado. No has necesitado la aprobación de nadie. Tú sabes. ¿Quién te puede venir a enseñar de tus años de experiencia, tus años de escuela, tus años de vivencias? Pero mi camino, dice la palabra de Dios, que no es el camino de Dios. Mi camino está guiado por mi corazón y dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, para salir del engaño, tengo que darle a Dios mi camino. Para salir del engaño, tengo que darle a Dios mi pensamiento. Entonces dice aquí, el pueblo de Dios perece por no ser instruido o porque no se quiere dejar ser instruido. Por eso perece el pueblo de Dios. Por no ser instruido o porque no se quiere instruir. Porque no se quiere dejar instruir. Por eso perece el pueblo de Dios. Porque rechaza la instrucción. Rechaza totalmente la enseñanza. Rechaza la corrección. Rechaza todo lo que contradiga sus intereses personales. Dios es bueno. Deuteronomio 4:5 dice la palabra. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que os vais a entrar a poseer. Entonces, Dios nos ha llamado a poseer. Cada vez que usted y yo obedecemos, tomamos un paso hacia adelante, tomamos un paso firme hacia la promesa. Pero para poder poseer, tenemos que aprender a escuchar y a poner en práctica los estatutos y los decretos que Dios nos ha dado, que Dios nos repite constantemente a través de la predicación, a través de la palabra, a través de la oración que viene y nos recuerda su palabra. Él está constantemente tratando de recordarte su ley porque quiere bendecirte, porque quiere que poseas, porque quiere que conquistes. Pero entre más rechaces la instrucción, entre más rechaces la palabra, más difícil va a ser que poseas. Fíjate lo que dice, que estos estatutos y decretos Dios los dio para que los cumplas, para que los hagamos, para que los practiquemos en medio de la tierra que se nos da a poseer. Si no los practicamos, vas a perder terreno, vas a perder terreno. Y por eso entra la frustración. Siento que no avanzo, siento que no avanzo. ¿En dónde no estás cumpliendo la ley? Veamos los 10 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No levantar el nombre de Dios en falso. Consagrar a Dios un día de descanso y oración. Honrar a nuestros padres. No matar. No cometer adulterio. No robar. No mentir. No desear la persona de otro ni codiciar bienes ajenos. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Marta, Marta, estás tan ocupada. Marta, estás tan afanada. Estás corriendo por todos lados, Marta.
Y Jesús le dijo, no confundas estar ocupado con estar enamorado. Porque cuando estás ocupado no tienes tiempo de sentarte a los pies del maestro para ser instruido. Pero cuando estás enamorado, sentarte a los pies del maestro para recibir la instrucción es mucho más importante que cualquier otra labor. No descuides el estar a los pies, Marta, porque te ha llenado el corazón de amargura, porque sientes que el único que jala la carreta eres tú. Pero si te detuvieras y permitieras que mi espíritu reposara dentro de tu ser, entonces no trabajarías con tu fuerza, Marta. Trabajarías con la fuerza de mi espíritu. Porque el reino de los cielos tiene un principio. No es con espada, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que le dio fuerza a Jesucristo día tras día, el día de su ministerio, es el mismo Espíritu que va a hacer lo mismo en ti. Jesucristo podía ocuparse todo el día en la obra de Dios, en la obra del Padre, pero no descuidó lo más importante que era su relación con el Padre, su intimidad con el Padre. Él tenía por costumbre, así lo dice la palabra, Jesús entró como de costumbre a ese huerto a tener relación de oración con el Padre y salía haciendo la voluntad del Padre. Entonces Dios nos está diciendo, atiende, haz tiempo para que seas enseñado. Hace 2 semanas leímos ese versículo en la palabra de Deuteronomio que decía, sube al monte de Sión para que seas instruido, para que seas enseñado, sube. Entonces es necesario entrar, cerrar la puerta, cerrarnos y decir, Señor, aquí estoy. He venido a amarte, Señor. He venido a amarte y he venido a darte mi corazón y mi fuerza. He venido a entregarte mi deseo, mi ser, mis planes, mis sueños. Todo lo que hay en mí, Señor, lo rindo ante ti. Toda preocupación la rindo ante ti, Señor. Y me dispongo a solo amarte, a solo amarte. Y cuando tú lo veas conveniente, Señor, instruye mi corazón. Escribe en mi corazón tu ley, tu mandamiento, tu decreto. Escríbelo y dame la fuerza, ese dominio propio para poder cumplirlo, Señor. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, más que todo, más que todo, más que el trabajo, más que los hijos, más que a ti mismo. No usar el nombre de Dios en falso. Dios me dijo, y hago esto porque Dios me habló y porque Dios me instruyó. Asegúrate que fue Dios y no tus emociones. Asegúrate. Asegúrate que el que está guiando tu vida es Dios y no tus emociones. Amén. El número 3, consagrar a Dios un día de descanso. Estamos tan ocupados y apartamos tiempo para todo y para todos. Y dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Hay tiempo para llorar, para reír, para estar en familia, para divertirte, para ir de compras, para descansar, para estudiar la palabra, para estar a solas con Él. Y todo es importante. Pero el pasar tiempo con Él es mucho más importante. Mira que el mandamiento número 1 dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios sobre todas las cosas, consagrarás tiempo para estar con Él. Amén. No puedes consagrar tiempo para estar con Él si no has propuesto en tu corazón amarle. Amar es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Daniel propuso en su corazón amar a Dios. Propuso en su corazón amarlo y porque propuso amarlo, de ahí vino la siguiente propuesta para sí mismo. No me contaminaré de la comida del rey, ni de los dichos de la boca del rey. No doblegaré mi corazón a lo que me haga perder el tiempo, porque recuerde que los tenían como esclavos. Eran esclavos, eran retenidos como esclavos. Los tenían ocupados con tareas. Pero aún así, Daniel propuso apartar tiempo para estar con su Señor. Y dice la palabra de Dios que en el momento que propuso darle tiempo a Dios, el Señor lo visitaba en las noches, en sueños y en visiones. Y le empezó a instruir su corazón. El corazón de Dios comenzó a ser trasladado al corazón de Daniel.
Entonces dice, honra a tus padres, que la fama de tus padres se dé a conocer porque diga, wow, qué buen trabajo hicieron los padres de esta persona. O que digan, aunque hicieron mal trabajo, algo bueno han de haber hecho porque en esta persona hay gratitud. ¿Qué característica, qué cualidad tan hermosa es tener gratitud en el corazón hacia los padres, aunque los padres se hayan equivocado, aunque no hayan sido perfectos, aunque hayan cometido errores, aunque tengan unas rajaduras así de gruesas, porque ellos dieron de lo mejor que pudieron dar, de lo que tenían, de la abundancia de su corazón, eso dieron y dieron la mejor versión de ellos, porque también pues, tenemos que considerar que a lo mejor la versión que ellos recibieron como padres no fue la misma. Y tú pudieras decir, pues yo también tuve una niñez dura y yo no fui tan dura con mis hijos como ellos lo fueron conmigo. Pues gloria a Dios que Dios puso en ti el ser distinto. Pero no puedes retener el pecado de tus padres porque se equivocaron. Porque dice la palabra que a nosotros no nos pusieron como juez. Por eso dice el mandamiento número 5, no matarás. Porque a veces matamos con nuestras palabras a nuestros padres. ¿Dónde estabas tú cuando te ocupaba? ¿Dónde estabas tú cuando te necesité? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Y nos llenamos de reclamos y de excusas para nosotros justificar nuestras malas obras. Si tienes un hermano en la sangre y un día ese hermano te falló, ya no le hablas, ya no le comunicas, lo descartaste, lo desechaste de tu grupo social, en lugar de perdonar a tu hermano. Y estoy hablando de hermano en sangre, como hermano en Cristo. Y con nuestras palabras matamos la reputación de esas personas o matamos la esperanza de las personas o necesitamos no asesinar con nuestras palabras a las personas. Hablando mal de ellas, murmurando de ellas, no se puede. Tiene que haber un dolor en el corazón antes de decir algo mal de alguien. Entonces dice la palabra, no cometerás adulterio. Y quiero hablar del mandamiento 6, no cometer adulterio, como el 9 y el 10 que dice, no desear la persona de otro, ni codiciar sus bienes. Como dice también el 10, amar al prójimo, los tres se unen en uno. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dijo, los mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, como a tu prójimo vas a amar como si fueras tú mismo. Porque si haces esos dos, obedeces los 10 de forma como un paquete. Porque cuando tú adulteras es porque deseaste en tu corazón lo prohibido. Cuando tú adulteras es porque anhelaste en tu corazón lo que no te pertenecía. Entonces ahí quebrantaste el mandamiento 6, el 9 y el 10. Y el 8 y el 7. Porque estás robando algo que no te pertenece. Y porque lo estás haciendo a través de la mentira. Estás deshonrando a Dios, que es tu Padre. Entonces, es el pecado original, el codiciar lo prohibido. Fue lo que le sucedió a Eva. Codició el fruto que se le dijo que no podía comer. Entonces, codiciar es el principio de la caída de alguien, porque te llena de orgullo. ¿Acaso te dijo Dios que no comieras de eso? Pues sí me dijo Dios, pero sí puedo. Yo puedo extender la mano y tocarlo. Yo soy capaz de tomarlo. Tengo toda la habilidad de hacerlo. Se llenó de orgullo. Claro que puedo. ¿Quién me lo va a impedir? Hubiera sido bueno que Dios lo hubiera detenido a tiempo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, esta dádiva de Dios, dádiva quiere decir regalo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si lo leyéramos con lo que significa dádiva, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo alcanzamos la dádiva de Dios? ¿Cómo alcanzamos el regalo para escapar de la muerte? ¿Cómo escapamos de este gran enemigo?
Entonces, al obedecer los mandamientos, las leyes, los decretos, los estatutos y los principios espirituales, escapamos de la muerte y agarramos con toda nuestra fuerza el regalo de Dios. Si descuidamos estos, perdemos batallas contra el enemigo de nuestras almas. Una ley que tú quebrantes es una puerta abierta para el enemigo. Por eso decía el apóstol, no den lugar, no den lugar, no den lugares antes de cometer el pecado, porque el pecado es como dar a luz. Se siembra la semilla, se gesta el pecado hasta que crece a un punto que nace y después se da a luz. Entonces el apóstol está diciendo, no permitas que se siembre la semilla para que no se geste un pecado y no dé a luz ese pecado y te lleve a la muerte. Pablo dice, no den lugar a su enemigo el diablo. No des lugar quebrando leyes. No des lugar quebrando decretos, ni estatutos, ni principios espirituales. No te descuides, porque ese sería el principio de perder tu batalla espiritual. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conoce a tu enemigo, conoce cómo trabaja, desenmascara su plan, échale fuera y resístele. Esta es la clave, conoce cómo trabaja el enemigo, a través de engaño, de mentira, de decepción, de la ofensa, de la desobediencia, de la rebeldía, de la altivez de corazón, del orgullo, de la mentira, de la hipocresía, a través de la falsedad, del engaño, a través de no amar, de no negarte a ti mismo, a través de no amar al prójimo, a través de buscar lo tuyo propio, a través de no rendirte, de claudicar en un doble pensamiento, hoy sí, mañana no, de no tener convicción de quién eres como persona, de dudar de si Dios es poderoso o no, de poner en duda la palabra de Dios, al usar el nombre de Dios en vano cuando Dios no dijo nada. Así es como debes de conocer al enemigo. Cómo el enemigo usa personas para que tú pierdas el control, para que tú pierdas los estribos, para que tú pierdas la cordura. Amén. A veces usa a nuestros hijos, a veces usa a nuestro esposo, a veces usa un familiar, a veces usa a una persona que está contigo en el trabajo. A veces te va a usar a ti mismo, a ti mismo. Por eso es que la primera guerra es librada contra ti mismo. Para que aprendas a desenmascarar las obras del mal, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer cómo Él trabaja. Entonces, cuando venga contra ti, lo desenmascaras y dices, ah, ya vi cuál es tu plan. Estás haciendo que mi esposo se enoje para que venga y discuta conmigo, para que yo enojada reniegue contra Dios. Pues no, fíjate, no voy a hacer eso. Dice la palabra que presente toda necesidad delante de su presencia con ruego, con súplica, con clamor y con una actitud de gracias. Y Él, que es misericordioso, clemente y compasivo, va a hacer lo que tenga que ser en mí, en Él y en toda mi casa. Dice su palabra que si yo soy salvo, seré salvo yo y toda mi casa. Y ahorita yo declaro salvación sobre mi casa, sobre los míos, sobre mi familia, sobre mi esposo. Padre, escribe tu ley en el corazón de mi esposo. Enséñale a amar, enséñale que en tu palabra está escrito que yo soy frágil y que yo soy, Señor, responsabilidad de Él. Y que así como tú amaste a la iglesia y te negaste a la iglesia por amor, así tiene que él negarse a sí mismo. Padre, escribe tu ley en el corazón de mi amado esposo. Escribe tu mandamiento, escribe tu estatuto, escribe tu decreto, escribe tus reglas en su corazón y permite que él responda con obediencia a cada una de ellas. Y así empiezas a quitarle derecho al enemigo. Entonces, échale fuera. Ah, viniste a traer enojo en mi casa. Viniste a traer confusión. Viniste a traer riña y contienda. Viniste a traer pobreza. En el nombre de Jesús, te ato de manos y de pies.
Y como ya venciste en la concupiscencia, como ya venciste contra ti mismo, entonces tienes poder y autoridad para atar al hombre fuerte. Eso lo aprendimos hace una semana. Tienes derecho y autoridad para atar al hombre fuerte, echarle fuera y de ese punto en adelante resistirle. Tu esposo contestó mal y dice, contéstale mal. No, no voy a contestar igual. Me voy a mantener en ese estado de paz y voy a tener ánimo para hacer las cosas como a Dios le agrada. Amén. Entonces, ¿cómo opera el enemigo? Él tiene un ejército. Él está bastante bien organizado. Él está organizado y el pueblo de Dios desorganizado. Él está bien activo y el pueblo de Dios desactivo. Él está en su mejor apogeo y el pueblo de Dios victimizándose, culpándose los unos a los otros, tanto dentro del hogar como dentro de la iglesia. Dentro del hogar como dentro de la iglesia. Amén. Entonces, el ejército del enemigo está integrado por Satanás. Él es el jefe. Él tiene gobernadores malignos, autoridades en un mundo que es invisible. Y las fuerzas tenebrosas de este mundo trabajan, operan, se mueven y son distribuidas y llevadas a cabo esas obras de maldad, esos planes de destrucción y de muerte a través de brujos, de hechiceros, de satanistas que se oponen a la iglesia y a los cristianos, de demonios que son espíritus flotantes que buscan cuerpos para habitarlos. Y todos ellos conocen las leyes espirituales que los limitan para hacer daño al pueblo de Dios. Conocen la palabra de Dios y conocen bien tus derechos, los conocen. Hermanos y hermanas, el mundo de las tinieblas conocen tus derechos y la ley de Dios mejor que tú. La conocen al derecho y al revés. Mira, tanto es así que dice la palabra de Dios que los demonios conocen quién es Jesús y le temen y tiemblan, pero no se sujetan. Son rebeldes, se oponen contra la iglesia y buscan cuerpos para habitarlos. El cuerpo que le da lugar al enemigo va a ser habitado por una entidad espiritual flotante que está buscando un cuerpo para operar y hacer su obra de maldad. Pero cuando permites que la ley de Dios reine tu vida, no pueden estar ni viviendo ahí, ni operando allí, ni haciendo daño, ni robando, ni matando, ni haciendo lo que son ellos diseñados a hacer. Amén. Entonces ellos conocen bien las leyes espirituales. Cada vez que tú quebras una ley, ellos encuentran derecho para entrar. ¿Cómo se puede quebrantar una ley? Muchas veces lo ignoramos, pero tenemos artículos en la casa de decoración, artículos de limpieza o de purificación que son fabricados por estas entidades de oscuridad y sin saber las metemos a nuestra casa. Por ejemplo, hay incienso que es específicamente designado para atraer espíritus. Hay aromas que atraen espíritus. Hay perfumes que han sido fabricados para atraer espíritus, tanto de muerte como de lascivia, como de rebeldía, de sensualidad, de homosexualidad, etcétera, etcétera. Hay fragancias que atraen espíritus inmundos. Por ejemplo, Lady Gaga sacó un perfume en donde ella puso una gota de sangre en ese perfume. Hay una persona que sacó otra fragancia y le puso su nombre lascivia, se llama lust. Otra se llama pasión. Hay otras que se llaman desenfreno. Otras tienen nombres de dioses y a veces huele muy hermoso y lo usamos y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo flag, como puestos como bandera para que el enemigo diga, hey, aquí hay uno que trae fragancia, que huele a pecado, puedes entrar, puedes venir a hacer daño. Entonces, cada vez que usted compra una fragancia, tiene que saber qué es lo que está usando. Cada vez que usted meta una vela, hay velas que están hechas por las compañías que promueven la nueva era.
y son atracción de espíritus y las ponemos en la casa y de repente tenemos esa sensación como que hay una tercera persona en el hogar, alguien que te está observando, alguien que pareciera tu sombra, camina contigo, es porque al prender esa vela que estaba dedicada a un espíritu, ahora se asignó a ti, ahora te sigue, te persigue, tienes que poner atención. Esto yo lo sé porque nosotros compramos unas velas. A mí me gustan mucho las velas. Me gusta cómo se ve la luz y me gusta la fragancia de la vela. Y estaba por comprar unas velas para mis hijas. Y se me ocurrió, voy a usar esto como, la vela era de madera, de vidrio con madera encima. Y no tenía nada, ni arriba, ni en ninguna parte. Pero se me ocurrió abrirla y cuando la volteé, miré lo que estaba escrito en la parte de adentro. Y era una como oración de la nueva era y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar las velas. Entonces, estaba platicando una vez con una persona que también compró velas y las tenía en su casa y tenía la sensación de que una tercera persona, alguien estaba allí. Entonces, el Espíritu de Dios la guió para que entendiera que esa vela había sido consagrada, asignada para eso. Hay inciensos que son asignados para dioses asiáticos, como dioses europeos, como cualquier dios, dice la palabra de Dios, es un demonio. Entonces lo hacen a través de la ropa. Usted miró esa moda que salió de aquella persona que fabricó unos tenis y le puso una gota de sangre en los tenis. Los Converse, todos los tenis Converse, su diseñador es un satánico. Usted puede ir a la moda que él fabrica, es un satánico. La señora Dijon acaba de sacar una línea completa para bebés y toddlers, niños de 0 a 5 años que están llenos de logos satánicos. Usted lo puede ver ahorita cómo se está levantando en las redes sociales los anuncios de Target, como en la ropa interior de los niños han puesto mensajes secretos o tienen diseños con mensajes subliminales para cautivar la sexualidad de los niños. Entonces tenemos que pedirle guianza al Espíritu Santo. Si va a llevar ropa usada a la casa, hay que orar por esa ropa, porque se impregnan cosas en la ropa que tenemos que orar y limpiarlas. Y si es posible, mejor comprar ropa que esté en venta, que esté en sobreventa, que te va a costar lo mismo que la ropa de una segunda, pero no ha sido usada. Amén. Yo descubrí eso. Mi esposo tenía mucho la costumbre de ir a las tiendas segundas para comprar camisetas y a veces salían $7, $8. Y un día fuimos a Old Navy y agarré las mismas camisas por $2, $3. Y ahí entendí que era una mentalidad de pobreza, era un error. Entonces empezamos a buscar en nuestra economía lo que estaba en sale. Si solo una podías comprar, pues solo una. Después se volvía a ver si se encontraba algo con una mejor oferta, pero dejamos de asistir a comprar cosas usadas por esa misma razón. Amén. Conozco de una pastora que a la edad de 8 años su mamá le compró un par de zapatos usados y entró un espíritu de enfermedad y a través de eso ella no volvió a caminar igual. El resto de su vida renqueó su cuerpo porque no se recuperó de la enfermedad que cayó sobre su cuerpo a causa de eso que ella estaba usando. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo opera. Hay maquillaje que usamos que ha sido diseñado por satanistas y lo puede ver en su diseño, o sea, el diseño es oscuro, las letras, todo lo que está en ellos te da a saber que no tiene nada bueno. Entonces, tienes que aprender a discernir que sí y que no. Amén. Ah, Decoraciones, cobijas. Hace mucho tiempo escuchamos de un matrimonio que se llevaban muy bien, era admirable el matrimonio. Recibieron un regalo y era un cobertor y el cobertor tenía dos tigres, uno volteando hacia el otro y se estaban peleando. Entonces le llamaron al pastor para que orara por ellos y cuando llegaron a orar por ellos, el pastor, el Espíritu de Dios lo llevó y le dijo, ¿qué hay en su cama, en su sobrecama? ¿Qué es? Entonces le dijo, oh, son dos tigres. Y le dijo, ¿de dónde sacaron eso? ¿Fue un regalo o de ahí viene la pelea entre ustedes? Ese regalo fue diseñado exactamente para crear en ustedes esa riña constante y provocar la división. Entonces tiraron el cobertor, le pidieron perdón a Dios, oraron por la casa y ese fue el comienzo de la sanidad de ese matrimonio. Entonces a veces hay cosas como cuadros. Yo recuerdo que el Espíritu de Dios un día me movió a revisar mi casa
decía, Señor, pero yo no meto nada. Y empecé a revisar y a revisar y empecé a encontrar cuadros de Disney, cuando mis niñas eran más pequeñas, cartoons de Disney, una que otra prenda de ropa con logos que a Dios no le agradaban y empecé a sacar todo eso. Incluso cosas que me habían regalado, lo empecé a sacar. Y hubo un momento donde yo sacaba algo, porque eran cosas caras, y yo lo sacaba y mi esposo lo sacaba de la basura. Y yo lo sacaba y lo volví a encontrar y decía, ¿cómo es que regresa aquí? Entonces le digo a mi esposo, no sé cómo es que tiro esto y vuelve a regresar a la casa. Y dice él, oh, yo pensé que lo habías tirado por error, yo lo estaba recogiendo. No, le dije, lo estoy tirando con conocimiento de lo que estoy haciendo. El Espíritu de Dios me ha movido a tirar todo eso. Oh, no sabía, ok. Y empezamos a tirar. Y entonces, esta fue la guianza que a nosotros Dios nos dio. Pregúntale al Espíritu de Dios, ¿qué hay en tu casa que tienes que deshacerte de eso? Amén, porque todos esos son puntos de encuentro, puntos de acceso. Ellos conocen por las noches satanistas, los brujos, santeros, tienen esa habilidad, agilidad, característica, ese don, poder, no sé cómo se le llame, que ellos salen de sus cuerpos de forma astral y recorren las colonias que se les ha entregado, asignado, que están comisionados para trabajar y buscan puntos de encuentro y si encuentran un punto accesible, mandan maldiciones, maldicen el hogar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que proteger el hogar contra maldiciones lanzadas hacia la iglesia, hacia su pueblo. Padre, hoy yo me levanto en oración por mi casa y te ruego que pongas un ángel en la entrada, en los dinteles, en las ventanas, Señor, un ángel protector que no permita que aterrice ninguna maldición en este hogar. Si mis hijos han pecado contra ti, hoy pido perdón por mis hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que no aterrice ninguna lanza de fuego, ningún dardo de fuego, no lo permitas. Entonces Dios va a proteger el hogar, pero tienes que conocer la ley para que si llega a caer algo, tú digas, Señor, entiendo que quebré la ley, entiendo que quebré un mandamiento, entiendo que di un derecho, hoy yo lo quiero retomar y voy a ir terminando. ¿Qué es el concepto de derecho? El derecho es el conjunto de reglamentaciones, de leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Entonces, el derecho es una ley, es una norma que regula la conducta del ser humano. Eso es en lo natural. El precepto, cuando se sigue, estás respetando el derecho ajeno. Pero cuando se quebranta, estás violando el derecho ajeno. Y Benito Juárez dijo, la paz es el respeto al derecho ajeno. El principio de la paz es el respeto al derecho ajeno. Entonces, si en lo natural, si rompes el derecho ajeno, hay consecuencias. Por ejemplo, usted no puede hacer ruido después de las 10 de la noche. O va a llegar la policía a recordarle que está quebrando un derecho, el derecho de que su vecino descanse. Entonces, imagínate, en lo espiritual es lo mismo. No puedes quebrantar el derecho de tu prójimo, porque entonces estás quebrantando una ley. Amén. Entonces, eso trae una norma de vivir, una forma de vivir. Te pone restricciones, te pone límites. Amén. Para que seas un miembro de la sociedad que traiga, que aporte, que dé, que seas un miembro productivo de la sociedad y no un miembro que trae problemas a la sociedad. Amén. Entonces, la función de integración social o control social consiste en que el derecho es un medio para lograr la cohesión social, o sea, trabajar en unidad. Amén. La función de tratamiento consiste en que el derecho es un instrumento para encauzar los conflictos que surgen en todo grupo social. Entonces, si se respeta el derecho, se va a llevar con toda facilidad una armonía, una unidad. El vecino se agrada con el vecino, pero si se viola el derecho, es donde usted ve a los vecinos agarrándose escobazos en las calles y tirándose piedras porque han violado los derechos el uno como del otro. Entonces, existen varios tipos de derecho. Amén. El derecho estudiantil,
derecho constitucional, derecho penal, derecho mercantil, que es el de hacer negocios, derecho pasivo, o sea, positivo, derecho objetivo, derechos humanos y fundamentales, derecho subjetivo, natural y vigente. No tengo tiempo para explicarlos. Me voy a quedar hasta aquí. Me falta mucho. Déjeme ver cuánto me falta. Me falta demasiado. Entonces me voy a quedar hasta aquí, hermanos y hermanas amadas. Espero que entienda los derechos para respetarlos son importantes. Amén. No le demos oportunidad al diablo. No le des derecho. Hay que respetar la palabra de Dios, obedecerla, y eso se manifiesta respetando al prójimo. Oremos. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Dios, por tu palabra. Con tu dedo escribe tu ley en mi pensamiento, en mi mente, en mi corazón, y permite que tenga un cambio radical, un metanoneo, Señor, que me transforme. En el nombre de Jesús, Señor, donde violé toda ley o precepto, mandamiento o estatuto, te pido perdón, Señor, como pido perdón por mis hijos y mi esposo. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a caminar con temor delante de ti. En el nombre de Jesús pido, Señor, que me des amor para respetar el derecho del prójimo, en el nombre de Jesús, y para levantar tu nombre en alto en todo lo que yo haga, Padre. Te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarme. Me ayuda mucho si te tomas el tiempo para compartir esta transmisión. Ruego a Dios que sea de bendición para tu vida. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Que tengas un excelente día y el lunes próximo terminamos con la enseñanza del día de hoy. Amén. Hasta luego.